Bueno, vamos a resolver el problema 8 del seminario 4 de estequiometría. Leemos: en un recipiente se introdujeron 60 gramos de cobre y 6 moles de ácido nítrico y se entregó calor. La reacción producida es, acá la tenemos, la ecuación escrita ya balanceada: 4 moles de ácido nítrico más 1 mol de cobre nos dan como producto 2 moles de dióxido de nitrógeno, que no nos aclara acá que es un gas, nitrato cúprico y 2 de agua. Ya tenemos la ecuación balanceada. Es una reacción redox, como pueden ver. Si quieren pueden plantearlas en mi ecuaciones de oxidación y reducción, pero para lo que es este problema no hace falta, ya está. La ecuación que necesitamos ya está balanceada. Bien, y nos dice: indique la fracción de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Y luego la pregunta B: ¿qué volumen de dióxido de nitrógeno medido en condiciones normales de presión y temperatura se desprende? Bien, como vemos, el problema nos plantea que se hacen reaccionar cantidades arbitrarias de los dos reactivos, que no sabemos si están en la proporción estequiométrica. La proporción estequiométrica es la que nos indica la ecuación. Por cada 4 moles de ácido nítrico, 1 mol de cobre. Si están en esa relación de 4 moles a 1 mol, entonces van a estar en la proporción estequiométrica, se van a consumir los dos y no va a sobrar ninguno de los dos. Pero si la relación molar en la que están no es 4 a 1, es mayor o es menor, bueno, entonces va a haber un reactivo que es el limitante, que se va a consumir totalmente, y el otro va a sobrar. Bueno, esta proporción en la que están no sabemos si se corresponde con la relación estequiométrica. O sea, que aunque no lo pregunte el problema, deberíamos hacerlo. Siempre que el problema plantea cantidades arbitrarias de los dos reactivos, tenemos que hacer este cálculo para ver cuál es el reactivo limitante. Entonces, tenemos 60 gramos de cobre y 6 moles de ácido nítrico, y no sabemos cuál es el reactivo limitante y cuál es el que está en exceso. Entonces planteamos, vamos a calcular qué masa o cuántos moles de ácido nítrico necesitamos para reaccionar con todo el cobre que tenemos. Bien, la ecuación nos dice que para 1 mol de cobre, o sea 63,5 gramos de cobre, este es el peso atómico que sacamos de la tabla, necesitamos 4 moles de ácido nítrico. Esto es lo que nos dice la ecuación. Para los 60 gramos de cobre que tenemos, necesitamos 3,78 moles de ácido nítrico. ¿Tenemos eso? Sí, tenemos eso y más. Tenemos 6 moles de ácido nítrico. Tenemos más de lo que se necesita. Se necesitan 3,78 moles para reaccionar con todo el cobre y tenemos 6 moles. O sea que el ácido nítrico es el reactivo que está en exceso. Y el reactivo limitante es el cobre. Quiere decir que al final de la reacción de cobre no va a quedar nada, se va a consumir totalmente, y de ácido nítrico va a sobrar. También lo podríamos haber planteado al revés, calcular qué masa de cobre necesitamos para reaccionar con todo el ácido nítrico que tenemos. Entonces diríamos, para 4 moles de ácido nítrico necesitamos 1 mol de cobre, o sea 63,5 gramos de cobre. Para los 6 moles de ácido nítrico que tenemos necesitaríamos 95,2 gramos de cobre, pero solo tenemos 60. Entonces quiere decir que el reactivo limitante, la conclusión a la que llegamos es la misma. Necesitamos esta cantidad de cobre, pero esto es lo que tenemos realmente. Entonces, de cobre, el cobre es el reactivo limitante, porque hay menos de lo que se necesita para consumir totalmente al otro reactivo. Y el reactivo en exceso es el ácido nítrico. ¿Por qué? Porque la cantidad que tenemos es más que la cantidad que se necesita para consumir al otro reactivo. No hace falta hacer los dos cálculos. Quise mostrar que lo podríamos haber hecho de cualquiera de las dos maneras. Bueno, entonces ya sabemos que el reactivo limitante es el cobre y el reactivo en exceso es el ácido nítrico. El problema nos dice cuál es la fracción de reactivo que queda sin reaccionar. Bueno, estos son los moles de ácido nítrico que van a quedar en exceso. Se necesitan, tenemos 6 moles y se van a consumir en la reacción 3,78, por lo tanto van a sobrar 2,22 moles. La fracción, ¿qué es la fracción? La fracción de algo es la cantidad de ese algo dividido la cantidad total. En este caso, la fracción en exceso serían los moles en exceso de ácido nítrico dividido los moles totales. La fracción es como el porcentaje, lo que pasa que sin multiplicar por 100. La fracción va de 0 a 1, el porcentaje va de 0 a 100. Entonces, 2,22 moles es lo que tenemos en exceso, dividido 6 moles, que es el total de ácido nítrico que teníamos. Eso nos da, moles con moles, no nos da unidad. La fracción es 0,37, no tiene unidades. Si prefieren llevarlo a porcentaje, multiplicando esto por 100 les daría 37%. O sea, el 37% del ácido nítrico queda en exceso luego de la reacción. Bien, y ahora vamos a calcular entonces el volumen de dióxido de nitrógeno obtenido. El enunciado no les aclara que el dióxido de nitrógeno es un gas. Bueno, ahora lo aclaramos. Por lo tanto, podemos decir que 1 mol de dióxido de nitrógeno, que son 46 gramos de dióxido de nitrógeno, en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, 22,4...
0 grados centígrados y una atmósfera van a ocupar un volumen de 22,4 litros. Entonces, el cálculo de la cantidad de producto que vamos a obtener tenemos que hacerlo en base al reactivo limitante, que es el que se va a consumir totalmente. Y el reactivo limitante ya determinamos que es el cobre. Entonces, un mol de cobre va a generar 2 moles de dióxido de nitrógeno. Eso es lo que tenemos acá en la ecuación. Un mol de cobre genera 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, un mol de cobre, que son 63,5 gramos, van a generar 2 moles de dióxido de nitrógeno, o sea, 2 por 22,4 litros. Los 60 gramos de cobre que tenemos van a generar ese volumen de dióxido de nitrógeno medido en condiciones normales de presión y temperatura. Observemos que cuando planteamos esta regla de 3, esto que ponemos acá y esto que ponemos acá no tienen por qué tener las mismas unidades. Acá pusimos gramos de cobre, acá en litros de dióxido de nitrógeno. Estas dos magnitudes, que son las que se van a dividir entre sí, estas sí tienen que tener la misma unidad, pero esta otra no. Bueno, listo el problema.